va a disertar la arquitecta María Cristina Monfort, que es de San Juan. Ella es arquitecta de la Universidad Nacional de San Juan, magíster en diseño arquitectónico urbano por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora investigadora del Instituto de Teoría, Historia y Crítica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de San Juan, delegada de ICOMOS Argentina en Región Cuyo, presidente de la Sociedad de Arquitectos de San Juan, subdelegada de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos y miembro del Consejo de Patrimonio Natural y Cultural de la provincia de San Juan. ¿Sí? Y ella va a hablar sobre paisajes históricos urbanos, una categoría patrimonial en debate. Sí. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Disculpen que no los he podido escuchar más temprano. Viene por llegando justo en horario, pero bueno, ya vamos a ir conociéndonos. Si no decimos yo puedo pasar. Bueno, si no voy a pasar. Bueno, acá me presento ya le iba a agradecer a Patricia porque, bueno, es una doble función también para difundir lo que es ICOMOS, que es una ONG, que es una ONG de carácter internacional y que tiene comisiones directivas en cada país y delegaciones regionales. ¿Puedes seguir? Ajá. La sigla de ICOMOS, bueno, está en inglés y es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Ya vamos a ver que cuando surgió el tema de monumentos era como muy importante, pero ese concepto de patrimonio ha ido cambiando hasta la actualidad. Bueno, el ICOMOS tiene su sede en París, es una ONG y vamos a ver la siguiente. ¿Cuándo surgió? Vamos a ver un poco de historia. Es cuándo surge el ICOMOS y bueno, y por qué me voy a referir en este caso al ICOMOS especialmente, porque en realidad en Argentina, en la región noroeste, en la región Cuyo, San Luis también forma parte de esta delegación. Y no tenemos hasta ahora representantes, salvo la arquitecta Alicia Braverman, que trabaja en Mendoza. Ella es miembro de ICOMOS. Entonces, la idea es que se asocien en algún momento, interesarlos. Entonces, está conformada por Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Bueno, ¿cuándo surgió? Surgió en el año 1965, luego de una convención, un congreso internacional de arquitectos y técnicos en monumentos históricos que se celebró en Venecia, que es la famosa Carta de Venecia, que es una de las primeras cartas, un documento muy importante para la conservación del patrimonio cultural, y es un documento internacional, porque en ese momento se empezó a considerar, y la UNESCO lo consideró muy importante, que había patrimonios en el mundo que eran de carácter muy valioso, eran únicos y repetibles y tenían un carácter universal y que debían ser rescatados. Y entonces, a través de estas primeras cartas empezó a organizarse este comité y fue una iniciativa de la UNESCO. Como dijimos, luego se encarga de varios temas que entre los principales actualmente es de promover la teoría, la metodología, la tecnología aplicada a la conservación, protección y valoración de los monumentos y de los sitios de interés cultural. Esa es una de las funciones que lo hace a través de estas cartas, estas doctrinas que va redactando. Se va redactando, hay comités científicos especializados en cada tema, que ya vamos a ver cuáles son. Podemos, la siguiente, pues. Bueno, otra de las funciones, además de esas cartas y doctrinas que después se ponen se tratan en asamblea general y pasan a formar parte de categorías patrimoniales, en algunos casos estas cartas,
que vamos a ver que evolucionó desde el tema del monumento hasta se va ampliando hacia el territorio, con el tema de los paisajes culturales, los paisajes históricos urbanos, que en ese caso son en ciudades. Y vamos a una de las otras funciones que realiza periódicamente es evaluar, porque cada país, cada estado miembro de UNESCO postula en su país que va a ser declarado patrimonio que considera que tiene un valor único, universal y irrepetible, y lo postula en una lista primero de país. Hay un organismo que depende de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, y ahí se evalúan, bueno, que es algo muy complejo. Tenemos algunas declaraciones ya, por ejemplo, el tema de todas las misiones jesuíticas, que es ya la idea ha cambiado, no solamente definir un objeto, un monumento, sino un sistema. Entonces, por ejemplo, en las misiones jesuíticas son varias, desde Córdoba hasta el noreste. Y también está el Camino del Inca, que se declaró en el año 2014, que son 6 países y 7 provincias de Argentina, donde hay vestigios y huellas y testimonios, porque por otro lado está el testimonio, han ido encontrando los testimonios físicos tangibles de la influencia inca. Y después están las otras culturas asociadas, que son otras culturas que han sido también apoyatura a esa candidatura, que llevó varios años, porque fue una decisión de cada país, de cada provincia. Entonces, esa es una de las funciones. Cuando ya está presentado, es evaluarlo y mandan sus miembros especialistas, hacen los recorridos y consideran si debe ser declarado patrimonio mundial, y lo hacen periódicamente. La idea, que generalmente cuando se hacen jornadas de patrimonio en el país, y la idea fue desde el año 2007, no hacerlas todas en Buenos Aires, porque siempre eran en Buenos Aires, fue hacer jornadas en distintas provincias y ahí hacer la Asamblea General de la Organización de Argentina. Entonces, con esa metodología se ha permitido que se integren más miembros, que se conozcan, que nos conozcamos entre nosotros, y que haya mayor difusión de los valores patrimoniales de nuestro país. Y lo que quería decir que es importante es que estas cartas, porque lo que se debate es si no pretendamos que todo va a ser patrimonio mundial. Puede haber algún caso, ya sea que tenga mayor, que sea mixto, con valor cultural y natural, o que sea de valor cultural nada más. El tema es que esas cartas nos sirven y nos guían para ir conservando, preservando, poniendo en valor y tratando y observando el patrimonio que tenemos regularmente, o sea, el que vemos todos los días y que consideramos, como decía recién, el patrimonio doméstico, el patrimonio modesto, o sea, todos tienen valor y no significa que todos van a ser patrimonio de la humanidad. Entonces, generalmente cuando viene algún invitado, viene de la UNESCO, todos dicen, queremos que nos declaren el patrimonio de la humanidad. Entonces, por ahí ellos dicen, bueno, hay que hacer, o sea, encárguense los miembros que es importante difundir, pero usamos esas cartas, esas doctrinas que nos van guiando, porque hay comités científicos que se dedican a eso, pero no significa que todo va a ser declarado patrimonio de la humanidad. Pero es importante porque es una guía y nos vamos viendo cómo va evolucionando estos conceptos del patrimonio desde el monumento hasta el territorio. Sí, cada uno tiene sede, como dijimos, ICOMOS tiene la sede en París, ICROM la tiene en Italia, y la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza en Suiza. Una preguntita, sí. Docomomo, sí, ¿no forma parte de los no, ese no.
los que asesoran a UNESCO son estos tres nada más. Docomomo es la de Documentación de Arquitectura Moderna, Sí, es Movimiento otra Moderno. ONG, pero no participa directamente. Pero hay patrimonio de arquitectura del movimiento moderno. Sí, vamos a ver los comités, seguimos. Sí, ahí seguimos. Acá están algunos de los comités internacionales y por ejemplo está el comité, por acá lo vi yo que estaba el Comité Científico Internacional sobre el Patrimonio del Siglo XX, por ejemplo. Después está el Comité ese sí. Internacional de Paisajes Culturales, el Comité Científico para Murales, o sea, hay distintos comités. Y, por ejemplo, paisajes culturales ya ha sido definido como una categoría patrimonial, pero, y hay obras que están declaradas, pero paisajes culturales, paisajes históricos urbanos, que es el tema que vamos a ver, no ha logrado ser definido como una categoría aún, y algunos especialistas dicen que quizás no llegue a poder definirse como categoría. Es una metodología para conservar, para observar, no llega al tema porque es muy difícil, que ya lo vamos a ver, definir el objeto, hasta qué conservo, qué no conservo, o sea, no se puede delimitar porque todo es histórico, todo es urbano, todo es paisaje, entonces ahí es el tema de qué delimitación se le puede dar. Seguimos. Entonces, este año, acá esa también es una invitación, o sea, el tema que les está preocupando es el tema de la sustentabilidad, y va a haber un congreso mundial, todos los comités con sus presidentes y los comités científicos se van a reunir en Buenos Aires en diciembre. Y en La Plata va a haber una jornada el 7 de diciembre, donde va a haber un simposio sobre el tema de sostenibilidad, patrimonio cultural y desarrollo sostenible. Ese es uno de los temas. Y lo que nos dijeron que el Comité Científico de Paisajes Culturales va a hacer la reunión en Mendoza. Y ahí es donde invitarían a la región Cuyo con el tema de los paisajes productivos rurales. A nivel foro, a nivel... se busca la participación de jóvenes y estudiantes, y por ahí lo que nosotros tendemos a por lo menos en Argentina, son muchos los arquitectos que están en ICOMOS, pero en realidad el ICOMOS es para todas las profesiones, o sea, cualquier miembro de otras profesiones también puede asociarse, también puede trabajar en el patrimonio desde distintas disciplinas. Entonces, lo que ahora avisaron que hasta el 15 de mayo había una prórroga para la presentación de trabajos en ese sentido. Y bueno, ya cuando tengamos información de lo de paisajes productivos, que va a ser en Mendoza, les avisamos porque en realidad hay una preocupación desde la planificación del territorio, que es compleja, que es el tema de que también se está perdiendo, por ejemplo, los viñedos, con este avance del urbanismo sobre terrenos productivos, donde no hay. Por ejemplo, son valles que no... Entonces acá hay un nexo entre el patrimonio, la sustentabilidad y el tema de la planificación territorial, porque hasta qué punto avanzamos también sobre los paisajes, no solamente edificios, sino también sobre los cultivos, y el tema es que hasta qué momento se va a votar en el caso de estos valles, por ejemplo en lo que es Cuyo, San Juan, Mendoza, donde están irrigados y es poca la zona, o sea, tan montañosa que son pocos los valles, y este tema también influye, ya el patrimonio avanza, como dijimos, desde el monumento hasta el territorio. Seguí. Bueno, este es el comité que se creó en Argentina, se creó en el año 73. Ahí está algunos de los que fueron presidentes: Jorge Gazaneo, Ramón Gutiérrez, Alberto Nicolini, Federico Ortiz, Mabel Escarone, Juan Alberto Skellenberg, Marina Basma, y la sede sigue siendo en la Manzana de las Luces, donde también está el CICOP. Hay otras entidades que están ubicadas ahí,
Y bueno, estos son actualmente es el arquitecto Pedro de Leris. Y anteriormente el arquitecto Alfredo Conti ha sido vicepresidente del Comité Internacional. Entonces eso ha sido un gran aporte porque ha mantenido mucha información para que Argentina también participara, porque hubo un momento como toda ONG que dejó de tener miembros, que dejó de tener socios y tuvieron que revitalizarlo y volver a revisar el estatuto y volverlo a poner vigente, porque como cualquier ONG, cuando deja de tener socios, deja de ser una asociación sin fines de lucro, ¿sí? Bueno, ahí está lo de las regiones, cómo está conformada, y como decíamos, la región de Cuyo son 6 regiones, y la de Cuyo es La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. Entonces, hay algunos, no son demasiados los miembros, son porque se deben pagar 50 euros al año, y es a través de una membresía y un carnet que permite, acá no tiene ese uso, pero en Europa permite acceder a todos los que son museos, en forma gratuita tiene algunos adherentes. Entonces esa es una de las posibilidades que tiene el tema de ese carnet que mandan anualmente. Sí. Y bueno, a lo largo, ahora ya cumplió, o va a cumplir, porque es el 21 de mayo, 45 años. Que ahora le trae acá obsequio para el colegio, cuando se cumplió 40 años se hizo una publicación con todas las regiones distintas, hablando del patrimonio de cada lugar. Entonces, bueno, este va a ser un obsequio para el colegio y así haya miembros que adhieren. Bueno, seguimos. Bueno, hablando de este tema, que este es un tema que está en debate y seguramente va a continuar hasta que se arribe se pueda definir o no como categoría, porque el tema de paisaje histórico urbano o paisaje urbano histórico, porque según la traducción lo encontramos de esas dos formas, porque los idiomas oficiales son el inglés y el francés. Se logra hacer algunas traducciones, pero no se ha podido oficializar el español u otros idiomas como partes. Esos son los dos donde los documentos se hacen y luego se traducen. Entonces por ahí encontramos una diferencia entre esos dos temas y continuamos. Bueno, esta definición, como dijimos, se está debatiendo en sus aspectos teóricos, ¿cierto? Continúa. Y ¿cuándo surge este concepto? Surgió en el año 2005 porque surgió bastantes problemas en los centros históricos, los que ya estaban declarados, especialmente los declarados Patrimonio de la Humanidad, cuando tenían que intervenir con otra arquitectura contemporánea o mantenerlo, porque también están en la lista mientras se conserven, si cuando está en una zona, tiene una zona de amortiguación, dónde se puede intervenir, dónde no, o sea, en estos casos, y un plan de gestión. Si no se gestiona el patrimonio, se pierde todo. Entonces, digamos, si el país no cumple en conservarlo, se saca de la lista, se pone patrimonio en Chile. Entonces, a partir de ahí, UNESCO en el año 2005 pidió que se estudiara este tema y tratara como de reemplazarlo a los centros históricos por este concepto. Pero ahí se encontraron con varios impedimentos que no se pueden todavía soslayar, ¿no? O sea, que doctrinariamente no se puede definir cuál es el objeto de estudio. Entonces, los centros históricos continúan y lo que sí vemos que los centros históricos, especialmente en América Latina, tienen una concepción muy similar a partir de las leyes de India. Entonces, esa base de la cuadrícula le da una identidad, entonces hay una característica que los une a los centros históricos. Ahora, cuando se empezó a hablar del paisaje histórico, dicen, bueno, pero
solamente en una ciudad, su centro histórico, remitimos a lo fundacional. La ciudad puede tener otros paisajes, entonces es en singular o es en plural, porque una misma ciudad puede tener, de acuerdo a la escala de la ciudad, puede tener un barrio con una característica, un paisaje cultural que lo caracteriza y va a tener el valor histórico que lo sustenta y sea diferente a otro paisaje histórico. Entonces, no es que hay un paisaje, puede haber en una misma ciudad varios paisajes históricos urbanos continuos. Entonces, a partir de Viera, lo que dijimos, bueno, se empezó a debatir esto, lo que decíamos, el tema de si es en plural o en singular, continuamos. Y este es el tema, bueno, este fue un foro de ICOMOS, donde a través de sus miembros se planteó este interrogante. ¿Qué es más apropiado, hablar de paisaje urbano histórico en plural o paisaje urbano histórico en singular? Y ahí se llegó a un acuerdo diciendo que, cierto que se acordó que una misma ciudad puede presentar diferentes paisajes históricos en razón de los distintos procesos sociales, culturales, económicos que han creado escenarios diversos en dicha población. Barrios, áreas monumentales, centros históricos, a lo largo de su devenir histórico. Bueno, entonces en eso hubo un acuerdo, ¿cierto? En que puede haber más de uno. Y vamos, continuamos. Bueno, acá es donde viene el tema de que ya en el 2011, en este preámbulo de la Conferencia General de UNESCO, se recomienda, porque además es un instrumento, o sea, ¿qué hace además el ICOMOS? No es el ICOMOS o la UNESCO, además alerta a los gobiernos, a la población, a la comunidad a poner en valor. Entonces no es simplemente que redacta las cartas, sino trata de concientizar. Entonces en este caso, en este año, se recomendó alertar a las autoridades locales, nacionales, regionales y a las ONG sobre la necesidad de la salvaguardia, conservación y gestión de los conjuntos históricos urbanos y su entorno geográfico más amplio. Entonces, a partir de ahí es donde ellos incorporan esto de su entorno geográfico más amplio y es lo que queda indefinido. Decimos hasta cuándo, hasta dónde se va a proteger. Continúo. Bueno, entonces, como dijimos, ¿qué es el paisaje histórico? Es la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Seguimos. Entonces, en este tema del contexto es lo que nos permite hacer distintas interpretaciones, porque ya que no está establecida como categoría, lo podemos interpretar, cada uno lo puede interpretar y tratar de usar creatividad en cuál sería el contexto más amplio de ese paisaje. Entonces, acá volvemos a esa definición, continuamos, porque ya lo dijimos. No se puede dejar de lado, como dijimos, el tema de la revitalización de las áreas centrales de las ciudades, ya que por distintos procesos los cascos o centros históricos sufren la degradación de sus componentes materiales e inmateriales, aunque los mismos tengan un gran valor histórico y de identidad para la población. Este fenómeno que hace varios años que ya se viene produciendo, en que generalmente los centros urbanos y la zona comercial se va degradando en función de que surgen otros centros comerciales, pero ¿qué pasa? De todas maneras hay que rescatarlo, porque si no es el centro lo que da identidad y hay que tratar de que esos lugares, ya sea con como dijimos, el comercio a cielo abierto, tratar de preservar estas áreas centrales de las ciudades, y ahí es donde se puede intervenir de alguna manera a través de ordenanzas, a través de todo este tema de regular la cartelería, ya sea la
distintas infraestructuras, y eso es lo que por ahí puede, desde los organismos, tratar de regular esa parte para que esos centros no se degraden y se pierdan. Sí. Habrás notado en Buenos Aires cómo se degradó la calle Florida. Claro. Hoy a las 12 de la noche no hay un alma. Claro. Y antes era un mundo. Sí. Sí, entonces ya vamos a ver que después, bueno, yo voy a mostrar una propuesta que, como ya era un ejercicio creativo, la idea fue ver qué se podía hacer, que bueno, ya les muestro enseguida. Y entonces, cuando habla de esto, de este conjunto y su contexto más amplio, empezamos a pensar cuál es el contexto. En este caso, empezar a pensar en el espacio público. O sea, ese fue el tema en este trabajo de tesis, fue empezar a pensar en el espacio público y empezar a ver cuál es el contexto más amplio de ese paisaje. Es un sistema que está integrado por la arboleda, por las infraestructuras y por la parte humana, el hombre. O sea, el tema de que debe ser revitalizado y darle funciones, porque si no hay funciones, el patrimonio, aunque lo queramos conservar, se va a perder. Y como tradicionalmente que decía que se hace, museo, o sea, todo no puede ser museo. Entonces ha habido ya un cambio en este sentido y hay elementos que se pueden refuncionalizar, que se pueden usar de otra manera, conservando, como decía, en los casos de que se conserve la esencia, o distintos casos de acuerdo a la creatividad de los distintos diseñadores. Entonces, acá en el último párrafo decimos, bueno, estos son conceptos míos, ¿no? Es decir, que el espacio público no puede ser considerado como un objeto inerte, sino que es un elemento vivo, al cual se le debe dotar permanentemente de esta cualidad. O sea, si no le damos funciones, si no hay un plan de gestión, en realidad es un componente del paisaje histórico. Entonces, ese fue el tema de hacer una propuesta y decir, bueno, ¿qué se puede proponer? ¿Qué se puede proponer? Conservar. El tema de conservación en este caso fue por qué, ya vamos a decir por qué, en este caso que yo voy a mostrar por qué conservar eso, y además el otro tema de revitalizar. Bueno, acá entonces al final decimos hay que también hacer un plan de gestión que trasciende la mera recuperación de uno o unos edificios aislados. Entonces hay que acompañar cualquier conservación con ese plan de gestión. Para el caso de un paisaje histórico urbano que sea considerado de valor, y bueno, en este caso de la ciudad de San Juan, hubo una revitalización de lo moderno a lo contemporáneo. ¿Por qué? Porque por estas causas en este caso fue una destrucción natural por el terremoto y después se destruyó la ciudad existente, pero hay cosas que quedaron. Hay cosas que quedaron, por ejemplo, la trama, la cuadrícula, la plaza no se cambió de lugar, aunque hubo varios planes donde varios arquitectos modernos ensayaron, hicieron distintas propuestas y prevaleció la del arquitecto Pastor. Continuamos. Bueno, seguimos. En realidad, bueno, ahí muestra el tema de que se conservó la cuadrícula, bueno, se ampliaron las calles, se incorporó el arbolado. ¿Por qué? Porque hubo opiniones de varios diseñadores y urbanistas que vinieron y dijeron, bueno, pero acá lo que ustedes tienen que rescatar es el agua, es el verde. O sea, en la ciudad no tenía todas esas características y en ese momento quedaron como ideas que algunas se cumplieron y hay algunas donde, por ejemplo, el plan Pastor se cumple estrictamente porque dio normas edilicias, las alturas de los edificios, todo eso, y se cumplió en un tramo. Continuamos. En ese tramo que está ahí en el óvalo, se inició en estas primeras 2 cuadras, donde iba a ser el centro, donde está la municipalidad de la ciudad.
se pensó como el centro financiero y en realidad y administrativo. Y ahí se construyeron los bancos, que son el Banco Hipotecario, el Banco Nación, son los bancos que financiaron la reconstrucción de la ciudad. Y fueron los primeros, y fueron por concurso. O sea, también está el Poder Judicial ahí, en ese lugar. Y en la otra zona es entre dos plazas, la Plaza Brastán y la Plaza 25 de Mayo, que esa es el emplazamiento original. Y en esa zona es más comercial, que está la peatonal, la zona comercial. ¿Y qué fue el otro ingrediente para decir este es un paisaje histórico urbano? Es que fue declarado, tiene una declaratoria de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos en el año 2008, se lo declara a ese tramo, a todo este tramo urbano, como un ejemplo de arquitectura moderna de esa época. Entonces el tema es, o sea, está la declaratoria. Por otro lado, vamos a ver que se trasladó el centro cívico, estas funciones, a un edificio nuevo, o sea, relativamente nuevo, porque el edificio no era nuevo, pero se terminó en el 2007 aproximadamente, y se llevaron todas las funciones. ¿Y qué pasó? Quedó vacía esta zona, degradada, y dijimos, ¿con qué modo y herramientas se puede gestionar este paisaje? Seguimos, entonces. Esto está enmarcado también en el plan San Juan, que hay un plan que se está poniendo en vigencia, que propone el rescate en la parte histórica. Además de todo, es un plan con M, porque es para el área metropolitana, San Juan y el área metropolitana, rescatar ejes históricos, por ejemplo, lo que era toda la parte ferroviaria, aunque está funcionando, pero han quedado las estaciones, San Martín y Belgrano, y por otro lado un acceso a la ciudad que une de norte a sur en la avenida Rawson, y como un eje transversal, que era este eje, esa avenida central, o sea, lo que está denominado como eje cívico, fue parte del plan Pastor. Entonces ese eje también está propuesto a rescatar en este plan, en este planeamiento territorial, pero deja el plan dice, o sea, luego debe haber proyectos individuales para cada, y ya ha habido algunos, ya lo que es en toda el área del ferrocarril, se ha hecho en teatro, se ha habido intervenciones puntuales y también a gran escala. Sí. Perdón, el plan Pastor es inmediatamente posterior al terremoto. En el año 48, sí. Sí, hubo 7 planes, pero... ¿Fue por concurso eso no? En realidad se tomó parte, no, se invitaba a urbanistas y después se consensuaba, y había casos donde la población no aceptó el traslado, porque estaba la ciudad jardín, trasladarlo a otros lugares, pero no se aceptó, quedó en el mismo lugar. Pero en este lugar, o sea, hasta el 52 pudieron aplicarse, hizo un reglamento, el código de edificación, que actualmente continúa, y por ahí se pide, o sea, la parte estructural, el INPRE, y se ha ido se ha ido avanzando, pero como que no se ha cambiado demasiado el tema del código de edificación. Sí se cambió el código de Pastor, que se cumplen estos edificios, estos primeros son los que cumplen todos los condicionantes formales. Continuamos, que creo que se muestra. Bueno, acá es donde está la municipalidad y el centro cívico ahora. Seguimos. Y esta es el área, perdón, esta es lo que está declarado. Entre estas dos plazas está declarado, pero desde el 2008 no se ha hecho nada. Ahora, ese es el sector. Entonces la propuesta fue, vamos a ver que como los bancos cambiaron su función, el banco hipotecario pasó a ser lo compró la universidad, el Banco de Desarrollo pasó a ser del Poder Judicial, y quedó el Banco Nación, que es el que está funcionando. Pero la zona... Discúlpame, sí. ¿es la avenida central? Sí. ¿No? Sí. Bueno, seguimos. Ahí decimos algo más. Que bueno, o ya lo habíamos dicho, sí, que
la mera conservación y restauración de los aspectos materiales del paisaje histórico urbano no va a asegurar la revitalización del mismo, hay que acompañarlo con planes de gestión. Seguimos. Bueno, el tema de verlo como un sistema, seguimos, acá bueno ya es un tema más teórico. ¿Por qué rescatar, en este caso, la arquitectura moderna? Porque es lo que da memoria cuando la ciudad se reconstruye desde ahí. Y eso es lo que va, no llegan a construirla totalmente, que era del municipio hasta este centro cívico provincial, digamos que está el gobierno municipal y provincial, la unidad de este eje, eso no se logró todo, pero en realidad esa zona tiene características especiales para la ciudad, entonces la idea fue conservarlo, o sea, no hacer modificaciones, sí, y trabajar en el espacio público, seguir. Bueno, ahí se ve este tema, los edificios que lo conforman, a un lado y otro de esa avenida, y ya vamos a ver el tema de la recoba, seguimos. Hay una recoba que eso estaba en la normativa, que todos los edificios al norte debían cumplir esta condición, y se diseñaron así. Este edificio que se muestra ahí está ahora, se ha logrado que se consolide, porque había quedado sin uso desde el 2007, se está degradando toda la carpintería, y la idea era tirarlo y hacer una torre ahí para el Poder Judicial. Pero de todas maneras es mucho más, o sea, de la Secretaría de Planificación Estratégica vieron que a pesar, aunque se hiciera una torre ahí, no incorporaba todas las necesidades que tiene el Poder Judicial. Entonces se traslada a otro lado, pero no se va a demoler, va a quedar. Entonces la idea de valorar este eje se puede todavía mantener. Hay una idea que va a ir al Ministerio de Cultura y de Turismo a ese edificio. Sí. Esto es visto del otro lado, este es el correo, y tiene características. En todo el país hay correos con esas características. Seguimos. Bueno, ahí estaba todo el tema de las alturas, cómo estaba todo estaba regulado, y estos edificios lo cumplieron, los primeros. Seguimos. Ahí empezamos a ver este tema del canal que se forma con las recobas. Sí, se pasa. Ahí se empieza a ver ya el tema del deterioro, que ya vamos a ver. Seguimos. El tema del abandono, además que es una zona deprimida, o sea, generalmente nadie pasa, o sea, en la mañana si alguien iba a hacer un trámite, ahora queda Poder Judicial, Banco Nación, y es una zona deprimida. Seguimos. Todo el tema de los solados, vemos como todavía no se está implementando nada. Ven todo el tema del bulevar, todo está, vimos como un descuido en ese sistema. Seguimos. El tema de las acequias, las rampas de accesibilidad. El tema que vimos, por ejemplo, en el correo, el tema de las cartelerías también, que por ahí son invasivas. Seguimos. Ahí en el correo también. Seguimos. Bueno. Sí. ¿Esta intervención de diseño fue a raíz del terremoto o se tomó la decisión de intervenir? Se tomó la decisión de intervenir en ese eje y se expropió y se abrió y demás. Sí, fue un plan y hubo casos que pudieron expropiar, y hay uno en ese eje, hay uno de los que no pudieron expropiar y ha quedado, bueno, ahora librería, departamento. ¿Y qué opinas de esas intervenciones al momento de decir, bueno, acá hay patrimonio, pero necesito esta arteria, por ejemplo? Claro, en ese caso estuvo destruido, o sea que no había, pero cuando hay patrimonio ya hay que tener otras consideraciones. Sí, ya esas intervenciones tirando algo que se puede rescatar, hoy no se haría, quizás se podría llegar hasta ver. Claro, o sea, se fue por
pero fue por un tema de fuerza mayor, digamos. Claro, pero por ejemplo, en Buenos Aires, en la Avenida del Norte. Y claro, no, directamente no. Sí, pero en Rosario para... Porque es lo que le da identidad a la ciudad, esa avenida. Pero eso que genera es la arriba, se demolieron un montón. Claro, entonces, digamos, no es un buen, o sea, no hay un plan global que lo pueda frenar y Claro, es que fue está una siempre... época, fue en una época que no estaba Sí, regulada. no está regulada. Claro, Claro. ahora sí le digo, Obvio. que ahora sí. Sí, mientras, lo que pasa es que ese es el tema de lo legal. Si algo no está protegido, Claro. está el derecho de propiedad. Entonces, aunque haya alguien que diga voy a hacer prima el derecho de propiedad, no quita que algo que sea privado pueda ser declarado patrimonio. O sea, y lo cuide, lo conserva y es de él. O sea, eso se prevé en las declaratorias de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos. O sea que el bien es de propiedad, pero digamos, se le establece algunos usos. Y hay veces que Sí. prima el bien Sí. común a algo Sí. patrimonial también, como pasó Sí. en Rosario, que se tuvo que abrir al río la ciudad, Claro. entonces tuvieron que demoler Sí. el sitio y Sí. se abrió, lograron lo que querían. Sí. Bueno, entonces la propuesta fue peatonalizar esa parte y otorgarle otras actividades. Esto es como a nivel ejercicio nada más. No es bueno, el tema fue revitalizarlo a través del tema del diseño, de otras intervenciones de carácter efímero, o sea que no intervenir en los edificios permanentemente, de forma permanente, pero conservarlo e incorporarles nuevas actividades y nuevos diseños en lo que es el mobiliario, distintos stands. Sí. Mira, creo que sí, ya está medio. Seguimos. Bueno, el tema de trabajar con el cronograma de uso fue todo un tema de un plan de gestión. Seguimos. El tema de rescatar el agua y el árbol también en ese lugar. Estos son una vista. Seguimos. El tema de, bueno, como dijimos, de seguir conservando los árboles que están y el tema de incorporar el agua, el tema de que desaparezcan los cableados, que toda esa contaminación visual, eso también ya es una tendencia general. Seguimos. Se ve un poquito más lejos. Seguimos ahí. Ahí. Seguimos. El tema de rescatar esa recoba con algunas funciones y también observamos que en la peatonal llevan a los alumnos, hacen algunas actividades, entonces el tema es como que también se hubiera el tema de rescatar la memoria y que ahí se les contara la historia de cómo se generó la ciudad a través de distintos elementos interactivos. Esas cosas, ¿no? Sí. ¿Y la situación actual es esta o no? No. Ahora lo que se está consolidando es el edificio 9 de julio y se está haciendo la peatonal, que está al lado, pero sobre esta zona todavía no se ha hecho nada. Seguimos. Seguimos. Distinto, Sí. se está haciendo una avenida central. ¿Está también con esto o no? No, van a hacer una media peatonalización, va a ser en las otras 2 cuadras comerciales, porque se trata de darle, porque es poco el tema, el poco, digamos, lo destinado al comercio, entonces son muy altos los alquileres y por ahí lo que le demandan de la municipalidad es que haya nuevos locales, nuevos lugares para que puedan ampliar la zona comercial. Seguimos. El tema del correo, bueno, acá era, en realidad a partir de que se privatizó, los propietarios son de Buenos Aires, bueno, ahora lo alquilan para algunas oficinas, pero la idea en ese momento fue hacer un centro regional de mostrar la producción, el turismo, el tema de los vinos, o sea, que tuvieran una sede cuando hacen exposiciones, entonces rescatar una parte del edificio con esos temas, el tema de las artesanías, porque generalmente cuando va un turista, ya sea un visitante externo o un visitante o un habitante del lugar, generalmente el visitante dice ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo ver de lo artesanal, de la identidad? Entonces era como darles un lugar también en la ciudad.
Seguimos. Ahí. Seguimos. El tema de trabajar también con intervenciones multimediales, con diseñadores web que también intervinieran con esas producciones de arte público efímeras. Entonces está contemplar también ese avance en las tecnologías que también se pueden incorporar, e incluso decían, bueno, que sea un sitio, esa fue una propuesta en un municipio, decían, bueno, que haya, porque en realidad los jóvenes van donde hay internet, donde se van a poder reunir y van a tener que haya un internet liberado en esa zona y se puedan reunir y puedan estar ahí. Sí. Bueno. El tema de usar esas galerías en forma también nocturna, con confiterías, bares que le puedan dar vida, porque en realidad esta es una zona totalmente deprimida. Sí. Bueno, esa es una vista. Una pregunta. Sí. Esto es un trabajo de tesis, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué posibilidades hay para que se materialice, se concrete, digamos, algo de lo que vos has trabajado por parte del gobierno, del municipio, o qué leyes puedan avalar alguna intervención semejante a lo que vos estás proponiendo? Sí, y habría que presentarla. En el momento para la tesis se tiene que conseguir. En realidad el Fondo Federal de Inversiones, que es el que con el cual se está trabajando, es uno de los medios que hay. El Consejo Federal de Inversiones financia proyectos así de envergadura en la ciudad. Por ejemplo, cuando en la zona donde se está haciendo el Teatro del Bicentenario, la Plaza del Bicentenario, toda la recomposición del parque, ahí esa es una posibilidad que se puede hacer, digamos, pero digamos no hay algo establecido que digan. Y la otra, bueno, es llevarlo a las oficinas de planeamiento de la ciudad, la parte de planificación territorial, donde se está contemplando todo el plan San Juan, y dentro de ese ver proyectos. Actualmente están llevando varios a cabo, así que bueno, yo creo que por ejemplo por parte del municipio, si ya están con la peatonal, como que esta zona todavía no, pero sí, como tiene una declaratoria nacional, la provincia ha mantenido el edificio 9 de julio y se está consolidando. Se ha hecho un estudio estructural y ese ya lo están haciendo, o sea que va a poder ser habitado, porque había una de las versiones donde decían que no se podía habitar, pero hubo un estudio y una preocupación y se dejó, o sea que el eje se va a mantener. Las calles son muy anchas, las veredas son muy anchas, pero también hubo una intervención. O sea, cuando tuvieron que hacer la ampliación a la Libertador, me acuerdo, hace muchos años, hace como en los años 70. Sí. Era muy pequeña, pero era pequeña, quiero aclarar. Estaban haciendo la ampliación de la Libertador y se expropió a los propietarios, ¿me entendés? Para ensanchar las veredas. Yo veo como que en San Luis hay mucha resistencia por ahí a ese tipo de intervenciones, ¿me explico? Claro, tiene que ser, es como que yo creo que no está incorporado. Claro, va a tener que ser que el habitante lo acepte. Porque en realidad acá en San Juan hubo varios y directamente algunos que tendrían que subir al tren. Claro, pero por eso acá en San Luis hay mucha resistencia. No sé cuál de los primeros urbanistas los sacaron, tuvieron que subirse al tren y correr porque los sacaban. También primó mucho el tema de Sí, fue necesario las veredas anchas, las calles anchas por los muertos edificios.
Bueno, esa fue una idea de, con esto del paisaje histórico urbano, agregar, cuando hice yo, un contexto más amplio. Entonces, el contexto, ¿cuál era? El de trabajar como un sistema, todo lo que está con el edificio, pero a incorporar lo vivencial. El tema de que también hubiera un plan de gestión que otorgue y flexibilice el uso y que pueda ser usado en todos los horarios, o sea, son algunos de los temas, porque es una zona que está muy degradada, está prácticamente obsoleta ahora. Y entonces la idea es darle uso, porque es justamente el eje cívico está declarado como patrimonio, como de interés patrimonial histórico, tiene una declaratoria nacional. Y bueno, en algún momento va a haber que hacer algo. Todavía por lo menos se ha rescatado el tema del edificio, se ha consolidado, y entonces se va a mantener ese eje por lo menos. Y hay que ponerle nuevas funciones, porque también el Poder Judicial se va a trasladar aparentemente a otro lugar, a otro predio, donde el plan de ordenamiento de toda la ciudad se ha destinado a un sector, y entonces esto va a permitir incorporar otras administraciones públicas a ese lugar. Entonces esa es la idea. Bueno, Muy bien.